¿Quién se habla? Los padres de artistas también tienen lugar. Bueno, con una puntualidad poco pequeña, acá estamos, Santiago y yo, para agradecerles a todos ustedes la presencia generosa. ¿Oyen bien ahí ahora, afuera? ¿Oyen bien? Muy bien. Entonces tenemos que hablar. Entonces, agradecerles a todos la generosa presencia en esta tarde estival tan magnífica para todos, pero quizás no tanto para esta convocatoria del pensamiento en que estamos. De modo que lo agradecemos muy especialmente. A Pablo, todo el país y todo el Río de la Plata le agradece su esfuerzo. Sobre todo le agradecemos su calidad de artista, porque eso es lo que va a permanecer. ¿Cómo era que decía Hegel, que me lo contabas hace un rato? Bueno, buenas tardes a todos. Y comienzo por ese recuerdo, luego vuelvo al saludo inicial. Hegel decía, el filósofo alemán, que la escultura trabaja con la eternidad, a diferencia de las restantes artes que trabajan con el tiempo. Quería con eso decir, obviamente, que el que esculpe no trabaja para el futuro ni para el presente, trabaja para siempre. Hoy estamos ante un hombre que trabaja para siempre. Pablo realmente es un escultor impresionante, pero más es un hombre bondadoso. Son esas palabras que la vulgaridad degradada. La bondad parece sinónimo de trivialidad, de tontería. Pablo es un hombre bueno, es tan grande como bueno. Y esto es su generosidad, su tributo lo que hace esto, ¿no? Sin duda ha sido un artista de éxito. Gobierno que ha hecho este gigantesco esfuerzo por la sociedad que lo hace y que se lo debemos agradecer con tanto cariño. Yo soy una línea, para no estar, como decían antes, en los juegos florales de los poetas que se elogiaban el uno al otro, digo simplemente agradecerle a Santiago una vez más. Todos ustedes saben quién es, saben que es un filósofo, es un pensador, es mucho más que eso. Es una conciencia moral que a muchos nos importa. Vino expresamente con su señora, con mañana se vuelve, de modo que se lo agradecemos y sabemos que es el tributo de la vida. Dicho lo cual, entonces, confiemos en que este libro mío, que es un conjunto de artículos escritos a lo largo de 60 años de vida periodística sobre diversos temas, reunidos simplemente con la idea de mostrar cómo hay permanencias, cómo hay temas que sobreviven, cómo también hay la continuidad de la lucha, y cómo esto, que yo llamo los combates por la historia, en los cuales estoy desde los 17 años, porque el primer artículo que escribí en el semanario Canelones, Elías López es uno de los sobrevivientes de aquella jornada, estaba Manet, con Michelini, que eran nuestros directores entonces. Los combates por la historia son en definitiva los combates por la libertad, porque todos los autoritarismos, todos han construido un relato para justificarse, y desde la falsificación histórica es que han construido los autoritarismos. Los combates por la historia son los combates por la libertad. De modo que por eso he reunido este conjunto de artículos dentro de los miles y miles de artículos que están por allí, muchos de ellos perdidos en los archivos, y que por eso mismo los exhumé, para que el tiempo
no fuera tan rapaz y lo condenara al olvido. Santiago. Bueno, les reitero entonces mi satisfacción de compartir con ustedes este momento. Más allá de toda formalidad, este es un lugar que reúne a quienes debemos estar reunidos. La capacidad de congregarnos, la capacidad de converger en un espacio de celebración del arte y del pensamiento es tan inusual como imprescindible. Es inusual porque la época impone la frivolidad. Es imprescindible porque el hombre no se agota en la frivolidad y debe vivir combatiéndose a sí mismo para escapar precisamente a esa miopía y a esa ceguera que lo dejan en la piel más exterior de las palabras. Hoy nos hemos reunido para celebrar un libro. Este libro que estamos celebrando, El cronista y la historia, del cual podemos decir que hay una muy buena noticia, y es que lleva agotadas 3 ediciones. No se trata de ser optimista ni de presumir que porque ha agotado 3 ediciones entonces es un libro exitoso, pero sí se trata de ser esperanzado pensando que entre los lectores de 3 ediciones puede haber realmente quienes mediten lo leído. Y hoy nos hemos reunido para celebrar, meditando lo que aquí se dice. Yo quiero decirles en primer lugar, con respecto al cronista y la historia, que mi celebración como lector de este libro comienza por algo que no es usual en el comentario de un libro, que es su dedicatoria. Este libro está dedicado a Francisco Llano, un maestro inolvidable del periodismo, es decir, un hombre que le enseñó a Julio María Sanguinetti qué hacer con la actualidad para horadar su aspecto más externo, sin abandonar la pasión por el presente, y a Marta, su esposa, vean ustedes, por ayudarme a que el cronista no traicione la historia, para ayudarme a que el cronista no traicione la historia. ¿En qué consistiría la traición de la historia? En no advertir la relación que el presente guarda con el pasado, en no advertir de qué manera el presente debe ser leído a la luz de una tradición y de qué manera esa tradición solo cobra inteligibilidad si se la lee desde el presente. Arnold Hauser, quizá uno de los más notables sociólogos del arte, decía: el arte está lleno de respuestas solamente para quien está colmado de preguntas. Pues bien, este es un libro que responde e interroga, y por eso vale la pena que lo leamos y lo meditemos, para advertir que no solo es una biografía espiritual e intelectual de Julio María Sanguinetti, que puede ser nuestra biografía también, si sabemos pensar la cultura de nuestro tiempo. De manera que empiezo por ahí y seguiremos con lo que quieras decir. Bueno, muchas gracias. Ahí nos enfrentamos al primero de los grandes debates. Hoy vivimos un tiempo apresurado, instantáneo. La velocidad de las comunicaciones, la velocidad del cambio histórico, nos van imponiendo un vértigo que nos aleja de la reflexión, que nos aleja a veces de la sustancia. Y en nuestros países especialmente estamos inficionados de memoria y no satisfechos de historia. Vivimos esa constante confusión, deliberada en muchos casos. La memoria es subjetiva. La memoria es el recuerdo que una persona o que un grupo tiene de un hecho. La historia no es la memoria. La historia es un proceso de reconstrucción que normalmente incluye muchas memorias, no solo una. Las memorias son siempre contradictorias, pero los episodios políticos
de todos los últimos años, los avatares de nuestra democracia, los avatares de la Guerra Fría, todos esos hechos que pesaron en este medio siglo que hemos estado combatiendo, han hecho que muchas veces la memoria sustituya a la historia, y a veces las cosas parecen como claveles del aire desprendidos de toda conexión, y no es así. Marc Bloch decía: la incomprensión del presente nace inexorablemente de la ignorancia del pasado. Y eso es así. Suele no verse la significación profunda de la historia, pero como decíamos hace un rato, los relatos no son inocentes. ¿Qué es esto de Cataluña, por ejemplo? ¿Qué es esto de Cataluña sino el resultado inmediato de una larga construcción de un relato histórico falsificado que le hizo creer a 2 generaciones que España había invadido a Cataluña? Toda una historia absolutamente tergiversada y falsificada. Cuando muere Carlos II, el último rey Habsburgo, sin descendencia, se produce una lucha dinástica entre los Borbones y los Austrias, o los Habsburgos. Los Habsburgos apoyados por Inglaterra, los Borbones apoyados por el poderoso Luis XIV, que logran naturalmente vencer en ese momento la pulseada y así poner, digamos, a su descendiente, que es nuestro Felipe V, nuestro primer rey, bajo el cual se funda Montevideo. Es decir, esa es sucintamente dicha, el origen de lo que se llama la invasión de España a Cataluña. Una guerra dinástica en la cual nada tenía que ver ni España ni Cataluña, en la cual era otro el tema, digamos. Pero ese machacar de un relato histórico tergiversado generó en la conciencia de mucha gente, no mayoritaria, pero que aún hoy es muy representativa, como lo estamos viendo, una conciencia de explotación, una rebeldía que está en la base de estos episodios tan tristes para Cataluña y tan tristes para España y tan tristes también para la causa de la libertad. Los relatos no son inocentes, los relatos históricos son normalmente la construcción de los hechos del futuro. Los relatos históricos pueden ser los buenos relatos históricos que construyen grandes naciones, como pueden ser también relatos perversos que construyen grandes tragedias. Son siempre relatos históricos y desgraciadamente libros los que están detrás de ambas cosas, de la libertad o de la desgracia. Y eso está íntimamente vinculado para entender, y yo me horrorizo cuando los muchachos dicen: no, la historia es aburrida. ¿Cómo va a ser aburrida? Sos un producto histórico, muchacho, la tenés adentro tuyo, en tu modo de hablar, en tu modo de vivir, en tu modo de caminar, en tu modo de entenderte, en relaciones con tu madre. Ahí tenés la historia la tenés en tu propio ser. Bueno, y ahí viene el tema de la memoria, porque como dice Riquet, hay una memoria obligada, la que debemos a los antepasados, los que llevamos de ellos. También como hay luego un abuso de la historia y una manipulación de la historia. Cuando de un hecho desgraciado alguien luego pretende ser la voz de quien no puede hablar, la voz de desposeídos o la voz de víctimas a las cuales se le interpreta y se le tergiversa para que terminen, como decía Marrou, grabándose en el alma inocente de los futuros ciudadanos. Deberíamos hacer unos 5 minutos de silencio, ¿verdad? Claro, porque el pensamiento pide tiempo de convivencia. Estamos delante de un político, y el adjetivo puede parecer laudatorio, no es descriptivo. Estamos delante de un político excepcional, porque piensa. Buena parte de nuestra desgracia
teoría histórica es que la política está a salvo del pensamiento. Y yo creo que es hora de que podamos recuperar la idea de lo que significa pensar. ¿Qué significa pensar? Tenemos 2 o 3 pistas interesantes. Pensar no quiere decir reflexionar acerca de algo, sino entender en primerísimo término qué condicionado está nuestro modo de reflexionar por nuestra proveniencia, por nuestra inscripción transgeneracional. Por ejemplo, esta charla tiene lugar en español, en castellano. Esta lengua tiene más de 1000 años. Está gramatical y sintácticamente vertebrada, está esculpida a lo Pablo, para que su transparencia y su fluidez estén a nuestro servicio. Pero hay incontables generaciones que han trabajado para que la lengua esté a nuestra disposición como algo auténticamente diáfano. Lo sabemos, tenemos idea de lo que significa contar con un idioma. En todo lo que exponía recién Julio María Sanguinetti, se advierte el papel decisivo de la educación. Educarse no es contar con información. Educarse no significa disponer de un caudal de noticias. Significa entender desde qué perspectiva interpretativa miramos los hechos. ¿Qué es lo que condiciona nuestra mirada? ¿Qué es lo que hace con que al ver los valores, los criterios que operan en la construcción de nuestra mirada, entren a caracterizar lo que significa algo para nosotros? Educarnos es saber de dónde provenimos, pero en el sentido de saber qué condiciona nuestra mirada, porque solo puede haber libertad, otro concepto que nos proponía Julio hace un rato, donde uno es consciente de qué depende. Quien sabe de su dependencia conoce su libertad. Y la dependencia aquí es el repertorio de tradiciones que constituyen nuestra capacidad de entender. Esa es la educación indispensable, esa es la que falta en América, pero como vemos también en España. Quien ignora la historia, la inventa. En este libro, El cronista y la historia, hay un momento en el cual Julio reflexiona acerca de la instrumentación que del pasado hacen los estados totalitarios, recortando esa tradición para ponerla al servicio de una tendencia autoritaria, de un punto de vista intolerante. Solo quien sepa algo más que lo que propone el autoritarismo puede luchar de veras contra él. Por eso la educación es indispensable, porque tiene que ver con la democracia. Ningún demócrata cabal ignora la complejidad de la historia, que no es memoria, como recién se recordaba, sino que fundamentalmente es conciencia del repertorio patrimonial que comparten las generaciones en la construcción de un significado del presente y del pasado. ¿La historia aburre? ¿Aburre? ¿Cómo no va a aburrir si no tenemos sensibilidad cívica? Tiene que aburrir. Es el premio que recibimos por nuestra castración cívica. Lo que nos llena de tedio es saber de nosotros, enterarnos, comprendernos, y luchar contra eso es imprescindible para no ser menos que nosotros mismos. Ninguna democracia es plenitud constituida, sino lucha cabal contra la obviedad, contra la superficialidad, contra el prejuicio que nos llega a estrechar en una concepción pobrísima de lo real. Un hombre educado no es uno que sabe, es uno que no deja de aprender. Y eso es lo que veíamos recién. Lo que pasa es que nos ha llevado Santiago a la escena
esencia misma de la democracia. ¿No? Las grandes revoluciones del siglo XVIII, que fueron la consecuencia de la filosofía de la Ilustración, son las que construyeron las repúblicas modernas y las sociedades más libres de la historia. Las sociedades más libres de la historia son las que nacieron de allí, en todos sus derechos, en todos sus derechos. Aunque hay que conjugarlos de un modo armónico. Libertad, igualdad, fraternidad, dijo la Revolución Francesa. Lo dijo después de lo que había dicho la Revolución Norteamericana, pero con un sentido más jurídico, más propio de la mentalidad, digamos, norteamericana naciente. Y no digo anglosajona, sino norteamericana, ¿no? Porque Jefferson, Madison, Hamilton, Franklin y Washington son los que configuran lo mejor de la democracia norteamericana. Los franceses son universalistas. Por supuesto, no declararon los derechos y la libertad de los franceses, sino de la humanidad entera. No suele pasar. Con Francia es así. Pero dicen liberté, égalité y fraternité. La libertad y la igualdad son dos términos contradictorios. Si hay libertad no puede haber igualdad absoluta, si lo conseguimos en términos absolutos, porque basta que seamos libres para que inevitablemente seamos desiguales en algo, salvo que estuviéramos todos homogeneizados y robotizados, y entonces ya no seríamos libres. Por eso entonces la fraternidad, por eso entonces